Ya no somos nosotros bajo las estrellas, capítulo 1. 3 días antes de la boda, accidentalmente activé una puerta oculta en el estudio de Julian Thorne y presencié una escena que me perseguiría por siempre. Dentro del espacio que abarcaba decenas de pies cuadrados, había fotos y pertenencias de otra mujer meticulosamente apiladas por todas partes, desordenadas pero organizadas. Cuando tenía 8 años, Sophie Elchen me hizo mi primer anillo. Dentro de una pequeña caja incrustada con diamantes que valían cientos de millones, yacía en silencio un anillo de hierba seca hecho a mano. Cuando tenía 18 años, Sophie Elchen usó este vestido de noche en su primera cena formal. El vestido, de más de una década de antigüedad, mostraba claramente las marcas de haber sido planchado recientemente. Decenas de miles de artículos, cada uno meticulosamente etiquetado y cuidadosamente conservado. Sobre la mesa central había una carta amarillenta. Desplegada, contenía solo una línea: a los 23 años, Sophie Elchen se casó y una parte de mi corazón murió con ella. Al tocar las manchas de lágrimas aún húmedas en la carta, mis piernas cedieron y me desplomé donde estaba. El hombre que había amado durante 8 años no era más que un cadáver viviente. Si ese era el caso, entonces les concedería su deseo. Una vez que salí tambaleándome del estudio, busqué mi teléfono y llamé al señor Miller. Señor Miller, he aceptado el acuerdo familiar que estableció el abuelo. Por otro lado, la sorpresa del señor Miller rápidamente se convirtió en alegría. Bien, bien, bien. Me alegra que hayas entrado en razón. Ese chico Julian Thorne es demasiado distante y reservado. No serías feliz con él. Mira a Noah Hayes. Es genuino y lleno de vida, como una persona real. El señor Miller continuó divagando mientras colgaba el teléfono. Al mirar la puerta abierta y oculta, una amargura sin límites brotó en mi interior. 8 años de noviazgo y Julian Thorne nunca me permitió pasar la noche aquí. Nunca me permitió siquiera guardar ninguna de mis pertenencias aquí. Cepillos de dientes, zapatillas, toallas de baño. Julian Thorne siempre tenía desechables listos. Después de cada breve momento íntimo, esos objetos, como yo, desaparecían de esa casa. Al principio lloré. Discutí, pero lo único que recibí a cambio fue el frío consuelo de Julian Thorne. Grace, soy germofóbico. Mientras estés en mi corazón, ¿por qué atormentarte a ti misma y a mí de esta manera? Había imaginado 1000 razones para su comportamiento. Quizás estaba tratando de evitar sospechas. O tal vez las cosas serían diferentes después de casarnos. Incluso me pregunté si no era lo suficientemente atractiva, si mi figura no era lo suficientemente buena, porque la vida de Julian Thorne era monótona e impecable. Solo podía sospechar que el problema estaba en mí. Pero nunca imaginé que era porque esa casa ya tenía una dueña y no había espacio para nadie más. Finalmente entendí por qué insistió en establecer nuestro hogar conyugal en esta vieja casa en la que había vivido durante más de una década. Fue porque tenía la intención de vivir su vida con esa mujer justo debajo de mis narices. Al pensar en las manchas de lágrimas aún húmedas en la carta de la habitación oculta y en Julian Thorne, que había pasado toda la noche del día anterior en el estudio, se me revolvió el estómago. Corrí al baño con arcadas incontrolables. De repente, mi teléfono sonó. Al otro lado de la línea, Julian Thorne sonaba excepcionalmente alegre y su voz era mucho más ligera de lo habitual. Grace, no podré ir contigo a la prueba del vestido de novia. Mi mejor amiga de la infancia, Sophie Elchen, está de regreso en el país y hay una ceremonia de bienvenida. En 8 años, fue la primera vez que escuché ese nombre de Julian Thorne. Sentí como si algo explotara en mi cabeza. Cuando no respondí, la paciencia de Julian Thorne se agotó. Grace, llévame. Impulsada por un impulso que no podía explicar, le respondí a Julian Thorne. Al otro lado de la línea se quedó atónito. Siempre te han desagradado este tipo de acontecimientos, ¿verdad? Respiré profundamente. Julian Thorne, envíame la ubicación. Al otro lado de la línea se produjo un largo silencio. Julian Thorne claramente no quería que viniera, pero no podía pensar en una forma de negarse en ese momento. Después de una larga pausa,
Una suave voz femenina se escuchó lentamente desde el teléfono. Jules, no seas así. Déjala venir. Todos podemos pasar un buen rato juntos. La llamada se desconectó abruptamente. 2 segundos después, recibí un mensaje de Julian Thorne con la ubicación, seguido de una nota. Puedes venir, pero no causes problemas. Miré la ubicación en mi teléfono. Las yemas de mis dedos se clavaron con fuerza en mi palma. La finca Thorne, el lugar que le había rogado durante 8 años que visitara, pero nunca aceptó. Fue allí donde el señor y la señora Thorne se conocieron por primera vez. Hace 20 años, el padre de Julian Thorne compró el terreno y construyó la finca Thorne como regalo para la señora Thorne. Después de su construcción, nunca estuvo abierta a personas externas. Pero esta muestra de lealtad arrojó un aura romántica sobre el lugar. En su círculo social circularon rumores de que la próxima vez que se abriera la propiedad de Thorne, seguramente sería para la boda de Julian Thorne. Realmente me sobreestimaron. Solo lo había mencionado una vez y Julian Thorne se puso furioso. ¿Cómo te atreves a empañar el amor de mis padres? Conoce tu lugar. Sin embargo, ahora, únicamente para su ceremonia de bienvenida, la había llevado allí. Mis nudillos, mientras sujetaban el teléfono, poco a poco se fueron poniendo blancos. Entonces recordé que ella le había llamado joyas por teléfono. Sentí como si mi corazón me pinchara con innumerables agujas, y de repente comprendí. Durante los raros momentos íntimos de los últimos 8 años, él siempre cerraba los ojos y me hacía llamarlo joyas una y otra vez. Pensé que le gustaba, pero cada vez que intentaba llamarlo así de nuevo, lo único que recibía era una mirada fría. Capítulo 22. Media hora después, el coche de Julian Thorne entró en la entrada. La ventanilla del coche estaba ligeramente bajada. Antes de poder acercarme, oí la risa cordial de Julian Thorne desde el interior del coche. En 8 años, nunca le había oído reír tanto cuando estaba cerca. Me acerqué lentamente y efectivamente el asiento del pasajero estaba ocupado. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia atrás, una suave voz femenina habló a mi lado. Grace, ¿verdad? Lo siento por hablar. Vaya, tu lugar. Siéntate aquí. Iré a la parte de atrás. La puerta del pasajero se abrió desde adentro, pero al segundo siguiente, Julian Thorne le presionó la mano. Sofía, siéntate aquí. Entonces Julian Thorne se giró para mirarme y la calidez de sus ojos desapareció instantáneamente. Vas a la parte de atrás. Con eso, Julian Thorne le ofreció a la mujer en el asiento del pasajero una leve sonrisa y luego arrancó el auto sin esfuerzo. Sentí como si mi corazón fuese apretado por una mano invisible. Reprimí mis emociones y abrí la puerta trasera. En el momento en que abrí la puerta, un pequeño gato acurrucado en el asiento trasero de repente se dirigió hacia mí, siseando defensivamente. Lo siento, Grace. Es tímido y tiene miedo de los extraños, pero no muerde. No te preocupes. Julian Thorne tomó casualmente una golosina liofilizada que estaba a su lado y se la ofreció al pequeño gato. Papá te está dando un delicioso bocadillo. Neni, no tienes por qué tener miedo. El pequeño gato acarició cariñosamente la mano de Julian Thorne, comió la golosina y luego se calmó. La escena que acababa de desarrollarse me golpeó como un rayo. Julian Thorne era alérgico al pelo de gato. Él me había dicho eso antes. Detestaba a los gatos y los consideraba criaturas inherentemente arrogantes. Y justo ahora lo había tratado con tanto cariño. La forma en que lo miró contenía incluso más ternura que cuando me miró a mí. El gato que ella tenía nombre. De repente sentí que mi profundo amor de más de 2000 días no era más que una broma. El pequeño gato era travieso. Después de comer la golosina, no paraba de correr como un loco en el asiento trasero. Al poco tiempo, los asientos del coche de Julian Thorne quedaron rayados. Sophie Elchen escuchó la conmoción en la parte de atrás y le dio una palmadita en el hombro a Julian Thorne. Jules, mira. ¿No te recuerda a ti mismo la travesura de su hija? Julian Thorne se giró ligeramente y luego sonrió tiernamente.
Este coche era un modelo personalizado que Julian Thorne había encargado desde el extranjero hacía 6 meses, pagando decenas de millones extra por él. El día que llegó el coche, mi tacón alto tuvo un accidente. Tally rozó el asiento y Julian Thorne frunció el ceño. Eres una mujer adulta. ¿Por qué no tienes más cuidado? A partir de ahora, quítate los zapatos antes de entrar. Miré mis pies descalzos. Luego miré el asiento, recién arañado por el pequeño gato. Las lágrimas corrieron por mi cara sin control. Resultó que mi lugar en su corazón era mucho menos importante que el gato que ella tenía. Mi teléfono sonó en un momento inoportuno. Al ver que era el número del señor Miller, dudé un buen rato, pero aún así respondí. Grace, Noah G. se llenó de alegría cuando escuchó que aceptaste el matrimonio. Él insiste en celebrar la boda lo antes posible. El señor Miller y el señor Hayes llevan ya 3 días diciéndomelo. ¿Qué opinas? Bueno. Temiendo que el señor Miller notara mi angustia, respondí rápidamente y colgué. Julian Thorne, que había estado charlando con Sophia Chen, me miró a través del espejo retrovisor. ¿Qué habrá dentro de 3 días? Eso sonaba como tu padre. Se trata de nuestra boda. Ese no era el señor Miller. Has oído mal. Mis palabras silenciaron instantáneamente el automóvil, que antes estaba animado. La sonrisa de Sophia Chen se desvaneció de repente y se giró para mirar por la ventana sin decir palabra. Julian Thorne miró a Sophia Chen y una pizca de lástima apareció en sus ojos. Luego frenó de golpe, se dio la vuelta y me gritó, Grace, ¿es nuestro matrimonio algo de lo que podemos jactarnos? ¿Es necesario anunciarlo indiscriminadamente? No es más que un arreglo familiar sin sentido. Después de eso, cambió inmediatamente a un tono increíblemente suave y suspiró mientras miraba a Sophia Chen. Sophia. Sophia Chen se giró lentamente para mirar a Julian Thorne. En el instante en que sus ojos se encontraron, parecieron transmitir todo el resentimiento y el amor de la última década. Unos segundos después, Sophia Chen se giró lentamente hacia mí. Grace, les deseo felicidad a ambos. En el momento en que terminó de hablar, los ojos de Julian Thorne se llenaron de lágrimas mientras miraba a Sophia Chen. Vaya pareja de amantes desventurados destinados a separarse. Pronto, muy pronto le devolveré a este hombre medio muerto. Levanté lentamente la cabeza y miré a Sophia Chen. Gracias. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, Julian Thorne volvió a pisar el freno. Perdí el equilibrio y me golpeé la cabeza contra el asiento de delante. Por un momento, el mundo dio vueltas. La fría voz de Julian Thorne resonó en mis oídos. Grace, nadie pensará que estás muda si no hablas. Después de eso, el silencio llenó el resto del viaje. Capítulo 3. Solo cuando salí del coche me di cuenta de que mi frente sangraba por la colisión. Mi corazón estuvo entumecido todo el camino. Incluso había olvidado el dolor. Julian Thorne estaba completamente concentrado en ayudar a Sophia Chen y Gianni a salir del auto. Ni siquiera notó la sangre que corría desde mi frente hasta mi boca. Voy al baño. Te encontraré más tarde. Salí corriendo por mi cuenta. Julian Thorne ni siquiera levantó la mirada y, naturalmente, no respondió. Mientras curaba la herida, descubrí que tenía medio dedo de largo y entre 2 y 3 centímetros de profundidad. Preocupada por la infección, encontré una curita y me la puse. Me dejé el pelo un poco suelto para cubrir la mitad de la cara. Quizás por eso, cuando entré en la habitación privada, Julian Thorne, quien estaba teniendo intimidad con Sophia Chen, no me notó. Un amigo cercano se dio cuenta y bromeó. Sofía, ¿sabes que Julián estuvo con esa mujer durante 8 años solo porque podía hacer pimientos rellenos que sabían exactamente como los tuyos? La copa de vino que me acababan de entregar se hizo añicos en el suelo con un estruendo. 8 años. Los pimientos rellenos eran el plato que Julian Thorne siempre me pedía que preparara cada vez que iba a su casa. Solo cuando comía este plato su mirada se suavizaba hacia mí, con un mero toque de ternura. Una vez pensé que mi cocina había capturado el corazón de este hombre.
Lo que no sabía es que toda la bondad que me mostró durante esos 8 años se originó en otra mujer. El sonido del cristal roto sobresaltó a todos los que estaban charlando en Lao Jing. El amigo que acababa de hablar me reconoció, palideció de la sorpresa y se levantó rápidamente diciendo: Sofía, no te preocupes. Solo estábamos bromeando entre amigos. Luego, rápidamente le dio un codazo a Julian Thorne para que estuviera a su lado. Julián, Grace está aquí. ¿Por qué no compruebas si está herida? Julian Thorne no soltó su mano de la cintura de Sophie Chen. Su cara estaba sonrojada. Parecía haber bebido mucho. Me miró lentamente y arrojó el contenido de su vaso sobre mi cabeza. Entonces me miró fijamente y rugió: Grace, te lo advertí. Podías venir, pero no causar problemas. ¿Acabas de ignorar mis palabras? Entraste sin decir palabra y ahora estás haciendo el ridículo. ¿Para quién es esto? La curita que tenía en la frente se empapó con alcohol y se deslizó. Un dolor insoportable atravesó la herida. El amigo lo vio claramente. Tiró de la manga de Julian Thorne. Julián, Grace está realmente herida. ¿Qué hizo mal al ser tan callada y correcta? Mira tu temperamento. Ve a consolarla. La sala privada cayó en un silencio sepulcral. Después de un largo momento, Sophie Chen comenzó a hablar mientras limpiaba las manchas de alcohol de la muñeca de Julian Thorne. Jules, ve a verla. Antes de que terminara, Julian Thorne pateó el mueble bar que estaba a su lado. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Me señaló y rugió: sal de aquí. El pequeño gato que estaba a su lado, sobresaltado por el rugido de Julian Thorne, se frotó inquieto contra su ropa. Sintiendo su angustia, lo tomó en sus brazos y mientras consolaba al gato, marcó un número. Que alguien acompañe al invitado afuera. Sentía las piernas como plomo al salir a trompicones. En cuanto cerré la puerta, vi a Julian Thorne meterse unas pastillas para la alergia en la boca. Al segundo siguiente, Sophie Chen sonrió y lo besó. Capítulo 44. En cuanto llegué a casa, me lancé al baño. Frenéticamente, intenté quitarme los olores del día. El olor a gato, el olor a coche, el olor de la habitación privada, todo me daba náuseas. No pude pegar ojo en toda la noche. De madrugada, Sophie Chen actualizó su publicación en redes sociales. En la foto en directo, su mano acariciaba suavemente la espalda del hombre. 10 años y nunca te perdí del todo. Durante más de 2000 días y noches, nunca había tocado a Julian Thorne así. No es que no lo hubiera intentado, pero cada intento solo me satisfacía a mí. Por la mañana, Julian Thorne llamó. Su voz estaba impregnada de satisfacción. Grace, yo. Estaba borracho ayer. No te lo tomes a pecho. Necesitaré tu ayuda con los preparativos de la boda estos próximos días. Sofía no se quedará mucho tiempo y tengo que extender la hospitalidad de mi anfitrión. Respondí con una sonrisa: por supuesto. No te preocupes. Sin duda te regalaré una boda inolvidable. Julian Thorne pareció sorprendido. Pero al final, él rió entre dientes. Grace, siempre has sido tan sensata. Con razón el señor. Y la señora Thorne te tienen cariño. Sí, ahora parecía que, desde el principio, solo sus padres me querían de verdad. A 2 días de la boda, cancelé el banquete y la ceremonia. Según el contrato, también enviaron los acuerdos de rescisión a Julian Thorne. Pero sabía que, absorto en Sophie Chen, no prestaría atención a estos mensajes. Efectivamente, no hubo noticias de Julian Thorne durante 2 días consecutivos. El día de la boda, estuve en el aeropuerto mirando un billete de un vuelo que salía en 2 horas y reflexioné un buen rato. Finalmente, llamé al número de Julian Thorne. El teléfono sonó varias veces sin respuesta. Después de colgar, Julian Thorne, inusualmente, volvió a llamar. Se notaba que estaba conteniendo su irritación. Sé que estás ansiosa, pero tienes que seguir rondándome. Después de hoy, todos en Northwood sabrán que eres la señora Thorne. ¿No puedes dedicarme unos minutos más?
El teléfono solo había sonado un par de veces. Al no responder, Julian Thorne suavizó un poco el tono. Sofía no se encuentra bien hoy. Me quedaré con ella un rato y luego me calmaré. El señor y la señora Thorne ya han aterrizado y se dirigen al lugar de la boda. ¿Podrías aclararme las cosas cuando lleguen? Después de eso colgó. Oh, entonces, como ella no se sentía bien, él pudo abandonar la boda que había esperado durante 8 años. Miré mis dedos del pie y me reí a carcajadas. Noah Hayes me había enviado cientos de mensajes de texto esa mañana. Casualmente encontré una foto del banquete de bodas con el nombre de Noah Hayes y el mío y se la envié a Julian Thorne. Julian Thorne, dejé vacante el puesto de la señora Thorne. Les deseo a ambos felicidad. Luego bloqueé el número de Julian Thorne y me fui sin mirar atrás. Capítulo 55. De camino a Seaside, repasé todo mi historial de chat con Julian Thorne de los últimos 8 años. Sus mensajes eran pocos y espaciados. Cuando abrí mi álbum de fotos, todas las fotografías de él eran tal y como las había tomado. 8 años. Y nunca tuvimos ni una sola foto juntos. Varias veces pensé en desbloquear a Julian Thorne. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba por mi mente, me pellizcaba con fuerza. Durante más de 2000 días y noches lo había amado hasta el fondo de mi ser, como si fuera parte de mi propia carne y sangre. Arrancarlo de repente, sería mentira decir que no dolió. Pero un dolor breve e intenso era mejor que toda una vida de sufrimiento. Afortunadamente, mi matrimonio con Noah Hayes fue simplemente un arreglo familiar. Esto disminuyó mi culpa hacia el hombre que era al mismo tiempo familiar y extraño. Noah Hayes era el nieto más joven del hermano jurado del abuelo Hayes. Creció rodeado de amor. El señor Miller dijo que desde su nacimiento había sido el joven más brillante de todo Seaside. Desde muy joven fue vivaz y extrovertido. También tenía su propio y único enfoque hacia los negocios. Aparte de su renuencia a establecerse con una novia, prácticamente no tenía defectos. Pero hacía tiempo que había perdido la confianza en los hombres. Después de todo, cuando el señor y la señora Thorne me mencionaron por primera vez a Julian Thorne, ¿no dijeron exactamente lo mismo? Grace, no te preocupes. Nuestro Julián no tiene ningún defecto aparte de ser distante y reservado. Sin embargo, ese rasgo casi me destruyó. En cuanto al joven maestro de la familia Hayes, tenía casi 30 años y aún era soltero. ¿Quién lo diría? Podría ser otra trampa. Pero en ese momento, habiéndome librado recientemente de un lago, no podía permitirme el lujo de preocuparme por esas cosas. Al salir del aeropuerto, vi al señor y la señora Miller ya esperando. El señor Miller estaba tirando mi equipaje delante de mí. Mi madre entrelazó su brazo con el mío y me susurró al oído: Grace, Noah, para adaptarnos a tu agenda, insistimos en retrasar 1 hora entera la hora de la ceremonia programada que el abuelo Hayes había fijado. Julian Thorne probablemente no podría hacer eso en su vida, ¿verdad? Confía en el criterio del señor y la señora Miller. Noah es un buen chico. Le sonreí a mi madre, pero no le respondí. El salón del banquete de bodas estaba lleno de gente y, entre la multitud, vi a Noah Hayes de un vistazo. Parecía completamente diferente de cuando lo había visto de niño. Su traje bien ajustado hacía que su físico pareciera aún más esbelto. Las mangas de su camisa, ligeramente arremangadas hasta los antebrazos, le daban un aspecto casual y sin esfuerzo incluso en un entorno tan formal. Una sonrisa brillante adornaba su rostro mientras conversaba sin dificultad con los ancianos presentes. De hecho, él y Julian Thorne eran como dos extremos. Noé, mira quién está aquí. El abuelo Hayes fue el primero en verme, señaló en mi dirección y le hizo señas a Noah Hayes para que se acercara. Noah Hayes, que estaba charlando, se dio la vuelta bruscamente. Me miró con una sonrisa en los labios y se rió en voz alta. Mi querida esposa está aquí. ¿Por qué no hiciste ningún ruido?, dijo, abriéndose paso entre la multitud y caminando rápidamente hacia mí. El señor y la señora Miller oyeron a Noah Hayes llamarme así y se rieron detrás de mí.
Cuando Noah Hess me alcanzó, instintivamente di un paso atrás. Forcé una sonrisa y respondí, la boda aún no ha comenzado. No me llames así. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, sentí una punzada de arrepentimiento porque de repente recordé todos los momentos que había pasado con Julian Thorne durante los últimos 8 años. Al principio, yo había querido ser como esas dulces parejas, llamándolo cariñosamente esposo cuando salíamos, pero la primera vez me reprendió severamente. Grace, no me di cuenta de que eras tan casual. Ni siquiera hemos registrado nuestro matrimonio todavía. ¿Por qué me llamarías así? Todavía recuerdo el escalofrío que me recorrió ese día. No quería otro Julian Thorne. Entonces, cuando miré a Noah Hess de nuevo, una disculpa apareció en mis ojos. Pero Noah Hess se echó a reír ante mi incomodidad. Le dio unas palmaditas en la cabeza al abuelo Hayes y se rió entre dientes, suspirando con admiración. Abuelo, ella es realmente interesante, digna de tu elección. El comportamiento de Noah Hess me sorprendió. El abuelo Hayes había sido un titán en el mundo de los negocios durante décadas y era conocido por su severidad. Incluso el padre de Noah Hess parecía tenerle mucho miedo en público. Sin embargo, Noah Hess lo trataba con naturalidad. Y el abuelo Hayes, lejos de enfadarse, seguía sonriendo. De todas formas, la personalidad de Noah Hess me tranquilizó. Cuando estaba con Julian Thorne, siempre tenía que estar alerta. Viendo cómo estaban las cosas hoy, quizá no tendría que ser así en el futuro. Un matrimonio de mutuo acuerdo, bendecido por ambas familias, se desarrolló sin problemas, como se esperaba. Mi boda con Noah Hess concluyó entre risas y alegría. Después de despedirme del señor y la señora Miller y de la familia Hayes, solo Noah Hess y yo permanecimos en el enorme salón de bodas. Noah Hayes, ocupado todo el día, parecía un poco cansado. Se quitó la chaqueta y se la puso casualmente sobre el antebrazo. Cuando me miró de nuevo, la sonrisa había desaparecido de sus ojos. Grace, gracias por dejarme ser tu plan de respaldo. Sé que no me amas, pero ten por seguro que no te trataré como lo hizo Julian Thorne. Las palabras de Noah Hess hicieron que mi corazón, que apenas comenzaba a relajarse, saltara nuevamente a mi garganta. Lo sabía. Alguien que pudiera hacerse cargo del grupo Hayes a una edad tan joven no era simplemente alegre todo el tiempo. Durante los últimos 8 años, me mostré cautelosa con Julian Thorne. Pero lo único que obtuve a cambio fue su repetida humillación y abandono. Así que esta vez, frente a Noah Hess, ya no quería evadirme. Me puse de pie y me encontré con los ojos ilegibles de Noah Hess. Noah Hayes, no entiendo qué quieres decir. Nuestro matrimonio fue, desde el principio, un acuerdo familiar. Si no estabas dispuesto, no deberías haber aceptado en primer lugar. Yo, Grace Miller, no estoy desesperada por casarme contigo. Mis palabras hicieron que Noah Hess se pusiera rígido. Al instante, la atmósfera relajada que había creado durante el día desapareció por completo. El enorme salón de banquetes quedó tan silencioso que solo podía oír nuestras respiraciones. Me sentí muy enojada por dentro. Independientemente del amor o la falta de él, esta vez solo quería una vida en la que ambos fuéramos tratados por igual. Pero las palabras de Noah Hess estaban llenas de condescendencia. Mi ansiedad por el futuro me dejó extremadamente agitada en ese momento. Grace, no es eso lo que quise decir. Lo que quise decir fue que, me ames o no, en realidad te he amado por mucho, mucho tiempo. Capítulo 66. Ahora fue mi turno de quedarme atónita. Había imaginado 1000 razones para que Noah Hess explicara, pero nunca esta. Solté una risa amarga, sin saber cómo responderle, cuando mi teléfono, que había estado en silencio todo el día, de repente sonó insistentemente. Le eché un vistazo. Era la señora Thorne. Solo entonces recordé que me había olvidado de bloquearla. Noah Hayes bajó ligeramente la cabeza, vio el identificador de llamadas e instintivamente dio un paso atrás, asintiendo hacia mí. Tú lo tomas. Esperaré aquí. Después de todo, era alguien con quien había estado enredada durante 8 años. La madre de Julian Thorne una vez fue muy amable conmigo.
Dudé por un momento, pero aún así decidí responder la llamada. La voz del otro lado sonaba ansiosa. Grace, ¿qué diablos pasó? Hoy se suponía que sería el día de tu boda con Julian. Julian solo apareció a mitad de camino y tú ni siquiera apareciste. Aunque dijiste que no invitarías a familiares ni amigos, su padre y yo hemos estado esperándote todo el día. ¿No es esto un poco inapropiado? Deberías al menos darnos una explicación. Al final, su tono se volvió acusatorio. Respiré profundamente. Señora Thorne, Julian y yo hemos roto. Le envié un mensaje antes de irme. Debería preguntarle por los detalles. Él sabrá explicarlo mejor. ¿Roto? ¿Sabe esto el señor Miller? Es un asunto muy importante. Señora Thorne, ahora ya soy la esposa de otra persona. Julian Thorne y yo ya no tenemos nada que ver. Si él no tiene nada que ver conmigo, usted tampoco. Estoy muy ocupada. Voy a colgar ahora. Antes de que la señora Thorne pudiera terminar de hablar, colgué. Por su tono, parecía que Julian Thorne solo había ido a la mitad de la boda. En lugar de interrogar a su hijo, vino a interrogarme a mí. Esta familia realmente es algo diferente. Apenas colgué cuando un número desconocido volvió a llamar. Preocupada de que se tratara de problemas pendientes de los preparativos de la boda con Julian Thorne, respondí sin pensar. Antes de que pudiera hablar, la familiar voz de regaño de Julian Thorne estalló desde el otro extremo. Grace, ¿qué quisiste decir al colgarle a la señora Thorne? Ella es una anciana. ¿No deberías haberle explicado las cosas claramente? ¿Tienes algún tipo de educación y modales? Así que él estaba allí cuando la señora Thorne me llamó hace un momento. Noah Hayes, aunque aparentemente concentrado en su teléfono, claramente me estaba prestando atención. Aunque era un arreglo familiar, no quería darle la impresión de tener mal carácter en nuestra primera cita. Entonces, reprimiendo mis emociones, le respondí a Julian Thorne. Julian Thorne, no tengo nada que discutir con ella. Nuestra relación era entre tú y yo, y ya he dejado muy claro que hemos roto. En cuanto a la boda, el personal me envió mensajes cuando cancelé cada elemento en los últimos días. La incomodidad que estás experimentando se debe a tu propia negligencia, no a mi culpa, y mi educación y mis modales siempre han estado intactos. Eres tú el que no tiene clase. En 8 años, nunca le había hablado así a Julian Thorne. Se quedó atónito al otro lado de la línea. Después de una larga pausa, finalmente volvió a hablar. Muy bien, dejemos todo eso de lado por ahora. ¿Qué quisiste decir cuando le dijiste a la señora Thorne por teléfono que ahora eres la esposa de otra persona? Exactamente lo que suena. Tienes mucho coraje, Grace Miller. Te escapaste de nuestra boda hoy y encontraste a otro hombre en un día. ¿Lo has estado viendo todo este tiempo? ¿Quién es él? La voz de Julian Thorne era tan fuerte que, aunque había bajado el volumen del teléfono al mínimo, Noah Hayes todavía la escuchaba. Él levantó una ceja y me sonrió. Esa sonrisa de Noah Hayes me hizo desmoronarme instantáneamente. A pesar de haberme preparado mentalmente para cualquier cosa, Julian Thorne, en el otro extremo, seguía insistiendo. Grace, háblame. ¿Quién es ese hombre? ¿Está contigo? Soy yo, Noah Hayes. Antes de que pudiera terminar de hablar, Noah Hayes me arrebató el teléfono. De repente su tono se volvió helado y su expresión extremadamente seria. Julian Thorne, por otro lado, claramente no esperaba que fuera él. Hizo una pausa por un momento y luego colgó sin decir otra palabra. Noah Hayes levantó una ceja y me devolvió el teléfono. Grace, tu gusto en cuanto a hombres realmente no es muy bueno. Es tan ruidoso y molesto, igual que aquella vieja gallina cacareante en el patio del abuelo Hayes. Mis complicadas emociones al escuchar la descripción de Noah Hayes estallaron en risas. ¿Sabes qué? En realidad es bastante similar. Noah Hayes y yo sabíamos en el fondo por qué Julian Thorne, que había sido tan arrogante unos momentos antes, se calmó instantáneamente después de escuchar las palabras de Noah Hayes.
Fue porque la familia Thorne y la familia Hayes eran de estatus muy diferente. La familia Thorne apenas había comenzado a cobrar relevancia en la generación del padre de Julian Thorne, mientras que el negocio familiar Hayes ya llevaba más de un siglo establecido. El año pasado, una vez escuché a Julian Thorne quejarse sin querer: ¿por qué ese muchacho Hayes presenta tales herederos? Es muy difícil para mi padre, que es anciano, conseguir siquiera una reunión con él. No pudo verlo durante medio año. Es indignante. No es de extrañar que colgara tan rápido. Debe haber revelado su propio miedo primero. Grace, todavía no has respondido a mi pregunta anterior. Las palabras de Noah Hess interrumpieron mis pensamientos. Te respondí, ¿no? Dije que era bastante similar. Dije, caminando hacia adelante solo cuando Noah Hess agarró mi muñeca por detrás. Grace, sabes que no estaba hablando de eso. Mi corazón volvió a sentirse pesado, agobiándome el pecho y dificultándome la respiración. No sabía cómo responder. Julian Thorne nunca me había dicho esas palabras antes, así que no sabía cómo reaccionar cuando alguien me expresó genuinamente su amor. Después de pensarlo un buen rato, cambié un poco de dirección. Lo entiendo, Noah Hess. No te amo ahora, pero intentaré amarte lo mejor que pueda en el futuro. Juro que cada palabra que dije era verdad. Mi amor ya había sido consumido completamente por Julian Thorne. No podía obligarme a amar a diferentes hombres, uno tras otro, como una máquina de movimiento perpetuo. La segunda mitad de lo que dije también salió de mi corazón. Después de todo, Noah Hess, detrás de mí, era el hombre con el que pasaría el resto de mi vida. Sabía lo doloroso que era vivir sin amor. La vida era larga y no quería que él ni yo sufriéramos. Entonces encontraría una manera de amarlo. Noah Hayes permaneció en silencio detrás de mí durante mucho tiempo. Después de un momento, un pesado suspiro vino detrás de mí. Está bien, Grace. Te esperaré, pero gracias de todos modos. La respuesta de Noah Hess me hizo sentir aliviada. Sabía que entendía mis palabras. Capítulo 77. La vida de casada resultó ser mucho más relajada de lo que había imaginado. Esperaba pasar mucho tiempo a solas con Noah Hess. Esto era lo que más me preocupaba, pero al final no me preocupé por nada. Noah Hayes estaba muy ocupado, tan ocupado que quizá ni siquiera lo viera en todo el día. Quizás lo veía con menos frecuencia que a los periodistas sensacionalistas. Aunque los mensajes de texto de Noah Hess llegaban constantemente, al menos no era cara a cara. Eso me hacía sentir mucho más cómoda. El señor Miller también comenzó a prepararse para que yo me hiciera cargo del negocio familiar. Yo era la única hija de la familia Miller, y finalmente escuché al señor y la señora Miller y regresé a Seaside. Las sonrisas del señor Miller no han cesado desde entonces. Es maravilloso. El señor Miller por fin puede estar tranquilo acerca de mí y de entregarme el negocio familiar. El señor Miller ya es viejo. Es hora de jubilarse. Así que poco a poco yo también me fui ocupando. Una tarde lúgubre y lluviosa, acababa de salir de la oficina del señor Miller cuando recibí una llamada de Noah Hess. Aunque intentaba sonar fuerte, podía oír el cansancio en su voz. Esposa, no nos hemos visto en más de 60 horas, ¿verdad? Te extraño. ¿Puedes encontrar algún lugar donde pasar algún tiempo conmigo? Está bien, envíame tu ubicación y iré a buscarte. Al principio, no estaba del todo acostumbrada a las dulces y melosas palabras de Noah Hess. Pero después de pasar algún tiempo juntos, me volví experta en responder naturalmente. Y de repente me di cuenta de que escuchar sus palabras en medio de mi apretada agenda de trabajo realmente aliviaba un poco la irritación y la fatiga del trabajo. No podía dejar que mi esposa se cansara. Ya estoy abajo. Caminé hasta el final del pasillo y miré hacia abajo. Efectivamente, el coche de Noah Hess ya estaba esperando. Estaba apoyado contra el coche, sonriendo mientras le entregaba un cigarrillo al guardia de seguridad. Este aspecto de Noah Hess realmente me impresionó. Era como si nunca se hubiera considerado ni siquiera un poco superior a nadie más.
A los pocos días, el severo capitán de seguridad del edificio de Miller Corp, sin conocer su identidad, ya lo había tratado como a un hermano, permitiéndole entrar y salir libremente del edificio. Por eso, incluso le pedí específicamente al señor Miller que convocara una reunión para el departamento de seguridad. Fue simplemente demasiado descuidado. Pero cuando el señor Miller escuchó la noticia, se doblaba de risa y lo alababa sin cesar. Noah es realmente un buen chico. El abuelo Hayes lo ha criado excepcionalmente bien. Esposa. Al ver que no había respondido, Noah Hayes me preguntó tímidamente desde el otro extremo de la línea. Ya voy. Fuma menos. El niño de abajo solo tiene 20 años. No seas una mala influencia para él. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, me sorprendí a mí misma. Fue la primera vez que intenté controlar la vida de Noah Hayes. Aún así, se sintió tan natural. En el momento en que lo dije comencé a arrepentirme nuevamente. Si hubiera sido Julian Thorne, seguramente se habría enojado. Como tú ordenes, mi querida esposa, pero mi inquietud no duró mucho. La respuesta inusualmente emocionada de Noah Hayes me tranquilizó una vez más. Tengo que decir que estar con Noah Hayes fue realmente sencillo. Cuando bajé las escaleras, sin darme cuenta noté el cigarrillo medio fumado que Noah Hayes había apagado bajo su pie. Lo dije casualmente, pero no esperaba que realmente lo tomara en serio. El joven guardia de seguridad dio un paso adelante con entusiasmo y recogió la colilla de cigarrillo fumada de media pulgada. Le dio una palmadita en el hombro a Noah Hayes y se despidió. Noah Hayes le arrojó el paquete de cigarrillos medio vacío que tenía en la mano. Mi esposa no me deja fumar. Son tuyos, pero también deberías recortar un poco. Solo tienes 20 años, todavía eres solo un niño. Después de decir eso, me rodeó con su brazo y nos subimos al coche. Al mirar el perfil de Noah Hayes, de repente sentí curiosidad. Finalmente no pude resistirme a preguntarle, ¿de qué hablabas con ese joven de abajo? Parecía que lo estabas pasando genial. Su madre llegó a la ciudad recientemente para recibir tratamiento médico y él no pudo encontrar la manera de que la atendieran. Acabo de ayudarle a conseguir una cita. ¿Incluso te dijo que su mamá estaba enferma? Sí. También me dijo que hay una joven llamada Ma en su personal de limpieza a quien le gusta y lo ha estado persiguiendo durante medio año. De repente me eché a reír, igual que lo hizo el señor Miller ese día. Capítulo 8. Pensé que Julian Thorne y yo nunca nos volveríamos a ver. Es alguien que sabe evaluar una situación. Probablemente ya alguien le confirmó la noticia de mi matrimonio con Noah Hayes. No podía permitirse el lujo de ofender a la familia Hayes, y de todos modos yo nunca fui a quien realmente anhelaba. Ya debe haberme soltado. Pero para mi sorpresa, mientras Noah Hayes y yo estábamos a mitad de nuestra comida, Julian Thorne entró tambaleándose, claramente borracho. Este restaurante es solo para miembros y Noah Hayes incluso había reservado todo el lugar para nosotros hoy. Nunca imaginé que Julian Thorne aparecería aquí. Grace Miller, espero que puedas darme una explicación. No creo haber vivido jamás una situación tan incómoda en mi vida. Intenté calmarme, pero mi mano, que aún sostenía los palillos, quedó suspendida entre dos platos durante mucho tiempo. Al final los dejé. Me obligué a recomponerme y miré a Julian Thorne. No hay nada que explicar. Sé todo lo que hay detrás de la puerta secreta de tu estudio. Fuiste tú quien traicionó nuestra relación primero. ¿Te traicioné? ¿Qué te hace decir eso? ¿Me pillaste en el acto? Nunca pensé que Julian Thorne pudiera ser tan desvergonzado. Estaba dudando, preguntándome cómo responder para que se fuera rápidamente, cuando Noah Hayes, que había estado en silencio, de repente se levantó y golpeó a Julian Thorne en la cara. Al instante, sangre carmesí corrió por el rostro de Julian Thorne desde su nariz. Julián, no tientes a la suerte. Grace Miller es mi esposa ahora. Vienes aquí esperando que la esposa de Noah Hayes te dé una explicación. Ve y pregunta por la zona costera. ¿Quién se atreve a hablarme así? Por respeto a Grace, ya te he demostrado suficiente al dejarte entrar aquí hoy.
Di una palabra más y no seré yo quien trate contigo sino tu padre. Nunca había visto a Noah Hess tan serio. Su voz era baja, pero tenía un tono escalofriante. Julian Thorne ya estaba tendido en el suelo. Pude ver la renuencia en sus ojos, pero parecía estar dudando, preguntándose si debía quedarse allí por más tiempo. Después de un largo momento, se puso de pie tambaleándose. Parecía haber reunido el coraje para hablar de nuevo. Grace, solo después de que te fuiste me di cuenta de que realmente te amo. Por favor, ¿puedes darme una oportunidad más? Por alguna razón, de repente sentí ganas de reír. Julian Thorne, eres realmente repugnante. Después de decir eso, tomé la mano de Noah Hess y me fui rápidamente. No quería respirar el mismo aire que él. Realmente me sentí mal del estómago. Después de que nos fuimos, Noah Hess sacó su teléfono e hizo una llamada. Ocúpate de los negocios de la familia Thorne. Escuché noticias de Julian Thorne nuevamente 2 semanas después. La familia Thorne se vio repentinamente exprimida por importantes actores de diversas industrias y su negocio se desplomó. No pasaría mucho tiempo hasta que declararan la liquidación por quiebra. La finca Thorne, símbolo del romance, también era considerada como un activo para saldar deudas. Las capacidades de Julian Thorne eran ordinarias. Solo pudo observar cómo el imperio empresarial de su familia se derrumbaba de la noche a la mañana. Bajo su melancolía, su estado mental empeoró. Sophia Chen había abandonado Northwood antes de tiempo y desapareció sin dejar rastro. Finalmente se perdieron el uno al otro. Cuando escuché esta noticia, Noah Hess y yo estábamos en el hospital. Nuestras vidas estaban a punto de dar la bienvenida a un nuevo capítulo para mí. ¿No fue esto también un renacimiento?